Buenas tardes, ¿cómo les va? Nos da muchísimo gusto recibirles en este su programa Descubriéndonos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buena tarde. Bien, Luz, José, José, ¿cómo Emanuel. estás? Muy bien, Luz, Mauricio, Emanuel. Pues hoy con un tema bien delicado, complicado, delicado, con muchas aristas, en el que por supuesto no pretendemos de ninguna manera venir a señalar nada en específico, sino tratar de proponer una serie de consideraciones que es importante abordar. Mi hijo se suicidó. Y si lo estamos trayendo, es claramente porque no es un asunto que sea aislado. Es algo que está ahí presente, que son circunstancias que me parece que en muchísimas ocasiones los que somos padres de pronto no queremos ver. En los espacios de consulta de pronto vemos a padres, madres, que le hacen así al asunto, que saben que hay un problema con el hijo y que no necesariamente saben qué es, pero tampoco preguntan, no se acercan, no hacen algo por ello. Y también hay otro tema que de pronto pensamos que es en determinada edad, cuando llegan a un cierto punto, como que hay cosas escritas. Entonces me parece que este tipo de cosas son importantes que las tratemos, ¿no creen? Sí, sí, sin duda. Por supuesto, sí. Sobre todo por las consecuencias que eventualmente conllevan este tipo de situaciones que, pues, sin muchas dificultades podemos ubicar como dramáticas, ¿no? Una tragedia. Sí, sí. Una tragedia que no puede dejar de tener efectos eh, con todos los vínculos que tiene alrededor. Y que parecería que porque se trata de niños sería como que algo que estuviera vacunado frente a una situación así, De ¿no? niños o de adolescentes, ¿no? Como Así es que también. es algo que tendría que pasar, pues. Sí, es un grupo vulnerable, ¿no? Y sabemos que, digamos, estadísticamente, eh, las supuestas razones de estos suicidios son variadas. O sea, recuerdo, por ejemplo, hace algunos años que hablaba del problema de la competencia escolar, por ejemplo, en Japón o en sociedades tan estrictas, en donde muchos niños y jóvenes se suicidaban porque el programa educativo, y eso sucede, por ejemplo, también en Europa, en Francia, en Alemania, o sea, esta idea donde si tú hasta cuarto año de primaria te muestras con ciertas competencias y ciertas cosas, se abren las puertas para la universidad o te proponen que escojas carreras técnicas. Entonces están ya como definiendo, pero digamos, el tema de todo esto es que están definiendo esta serie de cuestiones con base a un asunto económico, un asunto de competencia, de apoyos, de financiamiento de las universidades públicas, porque por ejemplo en Europa, si son Japón, también tiene esta idea de universidad pública, entonces quieren como ahorrarse, digamos, los problemas de deserción escolar, toda una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad no es porque una persona en cuarto año, un niño, una persona en cuarto año tenga la manera en que se ha propuesto en su vida en esa edad, va a ser lo que va a marcar su destino. Es totalmente equivocado. Pero entran con estas cuestiones y hubo en varios países, incluso recuerdo que eso llevó a algunos de los países escandinavos a cambiar toda su propuesta educativa, porque también había toda esta parte de suicidios por estas razones. Sabemos que hubo también suicidios porque los padres no querían comprar una determinada marca de tenis a unos hijos, a una cuestión, y entonces era objeto de bullying, ¿no? En la escuela. No tener eso era como, si no tienes tal cosa, eres un niño pobre, y entonces eres estigmatizado y objeto de bullying. Entonces es una población muy vulnerable. Pero sí creo que para entrar a ver las raíces del problema, hay que ver que en realidad, digamos, las puertas que pueden abrir las posibilidades al suicidio en ese grupo de edades son muchas. La pregunta es, ¿por qué aquellos que se permiten cruzar ese umbral, por qué lo hacen, no? Y entonces yo lo que creo es que aquí ya tenemos que pensar en la responsabilidad que tienen los padres. La responsabilidad que tienen en este sentido de no estar verdaderamente atentos a lo que les sucede, pero no solo a los hijos. O sea, generalmente cuando vemos esto, son personas, por ejemplo, incluso si están ambos padres, en donde ni se conocen ellos, o sea, conviven, pero de una forma bastante superficial, sin pláticas hondas.
o sea, están viendo televisiones, cosas, o sea, escapan de cualquier tipo de relación de intimidad, ¿no? Y entonces así también se proponen con los hijos, en donde en realidad no hay nada hondo, no hay nada profundo. Y entonces no saben qué está sucediendo, ni unos, ni otros, ni nadie, ¿no? Esto hondo, esto profundo, esto que dijiste de las vulnerabilidades, que de pronto creo que es muy sencillo pensar que si sigues el manual de procedimientos de cómo educar a un hijo para llegar a hacer exactamente lo que se demanda en la sociedad de él, y tenemos, por ejemplo, esto que acabas de mencionar del país escandinavo, pues bueno, ahí había una especie de manual de procedimiento, había que estudiar de cierta manera, tener ciertas cosas de cierta manera, hacer ciertas cosas, y todo iba teniendo palomitas, pero de todas maneras, los efectos que tenían que ver con la vulnerabilidad se presentaron. Entonces el tema es tan sencillo como el hecho de pensar que así es como se resuelve, o la vulnerabilidad tiene que ver con otro tipo de temas. Sí, por supuesto. Bueno, no sé ni siquiera por dónde iniciar esta reflexión, pero bueno, a ver, permítame. En realidad hay infinidad de niños sometidos y sujetos a condiciones. Por ejemplo, en Corea actualmente quizás es uno de los países como más señalados con estos índices altos de suicidio, pero no todos los niños, incluso bajo esas presiones, terminan en esas circunstancias. Entonces, creo que lo interesante es inevitablemente ver cuáles son las condiciones que rodean a ese chico para que llegaran a esas condiciones. A veces ni siquiera es una situación propiamente familiar, sino que a veces incluso conviven solamente con una madre o con un padre o con un núcleo muy reducido. A veces ya ni siquiera podemos hablar así propiamente de una familia, sino del intercambio, el contacto que tienen esos chicos. Entonces, ¿por qué chicos bajo condiciones incluso más adversas no llegan a esos puntos? Creo que lo interesante es eso, ¿no? Porque hay miles de niños que están incluso en condiciones aún más adversas y no llegan a una situación de ese tipo. Es muy importante revisar qué está pasando en ese entorno de ese chico en particular o chica. Porque en efecto, digamos, por supuesto que puede haber factores precipitantes, eh, internet quizás, una presión excesiva de la escuela, lo que sea, sí puede ser un factor que precipite el asunto, pero en realidad lo relevante de esto es porque habiendo tantos niños bajo esas condiciones, solo unos cuantos son los que se precipitan a una decisión así, ¿no? Y creo que lo importante es revisar qué entorno, qué es lo que está en el entorno de ese chico en particular para que eso se suscitara Específicamente. de manera muy concreta y muy particular, ¿no? Sí. Esto de lo que tú hablabas, José, de la responsabilidad subjetiva que de pronto genera tanto resquemor en muchas personas, y seguramente si hay algún padre o madre que están enfrentados o con un asunto tan trágico como lo que puede ser el suicidio de un hijo, cuando escuchan algo como esto, de alguna manera lo que viene no es un tema de responsabilidad, sino un asunto de culpa. Es como de alguna forma estar tratando de decir, bueno, es que yo tuve que haber hecho esto, pero entonces como hice esto, entonces pasó esto. Y además esto que tú mencionabas también, Mauricio, en el asunto de un medio tan informado como en el que estamos ahora, en el que muchas cosas están a la vuelta de que tú hagas la pregunta en internet y entonces te contestas sin mayor tipo de problema una serie de opciones y entonces tú elegirás la que te parezca más apropiada. Pareciera ser que mucho de eso llega al tema de que es que si pasó esto, tiene que ocurrir esto, como si fuera un tema de causa y efecto que siempre tiene la misma línea, pero que evidentemente pierde esto que estaba mencionando Mauricio en el sentido del caso por caso. Es que creo que el fenómeno es tan espantoso que lo que se busca es como establecer un sistema de causalidad en donde podamos como, la verdad es un poco como liberarnos de responsabilidad, ¿no? Si tal cosa, tal otra, ¿no? Hace algunos años cuando se vio, digamos, la manera en que este chico tomó unas pistolas y entró en Monterrey a matar toda una serie de cosas, como no logran explicar las razones, lo que estaba diciendo Mauricio, o sea, frente a las mismas circunstancias, la gente se propone de manera diferente. ¿Por qué? O sea, entonces no son las circunstancias las que está generando que la persona haga un determinado tipo de cosas, pero seguimos nosotros bajo una lógica en donde queremos darle a las circunstancias esa explicación, ¿no? Es que lo que pasa es que porque tiene una familia disfuncional con un padre ausente, lo que sucede es que lo que pasa es que la computadora, los juegos electrónicos,
y no ver que finalmente es un fenómeno multifactorial, o sea, intervienen diferentes fenómenos y muchos de ellos de carácter estructural, pero que sí, lo que yo sí creo es que, digamos, si hay una, para llamarlo atención, una actitud atenta, se pueden ver esos focos amarillos. O sea, eso es algo que sí sabemos. O sea, toda esta serie de cuestiones difícilmente se da en una cuestión como un arrebato, que no haya habido antes pistas, huellas o algo como para poderlo, no sé si anticipar, pero por lo menos sí, digamos, como inferir, suponer que era posible. Advertir, ¿no? Exacto. Advertir que fuera posible. Entonces, pero lo que sí creo también es que después se quiere cambiar, se quiere llevar al foco, como ¿por qué no pude advertir eso? Cuando el tema es por qué no puedo advertir mi manera de estar en el mundo, por qué no puedo advertir mi relación con mi pareja, por qué no puedo solo advertir. eso. Exacto. O sea, el tema, digamos, eso es el emergente de un problema mucho más hondo, mucho más complejo y que también lleva a que eso sucede también, pero porque uno también se ha ido perdiendo en toda esta serie de mecanismos de relaciones. Por eso esto que tú dices de que estamos hablando de un asunto de cómo te propones, cuál es tu responsabilidad subjetiva frente a la manera de lo que haces con tu vida, con tus cosas, lo que ves, lo que no ves, y lo que no ves en qué medida lo estás eclipsando, ocultando, no lo quieres ver. Este tema de lo que mencionabas al principio, de que los niños, los adolescentes, son seres vulnerables. En muchas ocasiones tendemos a pensar que cuando crezcan se les va a quitar todo, ¿no? Ya cuando se hagan adultos, como si fuera un tema de, yo pongo siempre el ejemplo, como si fuera un plátano que se va a madurar, ¿no? Lo pones verde y un buen día va a amanecer maduro y entonces pues ya te lo comerás porque está maduro. Y de pronto creo que es muy sencillo pensar que eso es lo que tarde o temprano tienes que entender. Entonces hay muchas circunstancias en las que de pronto padres o madres dicen, ah, es que está en la edad de la aborrecencia, pero ya se le va a pasar. Ah, es que es un niño muy rebelde, pero ahora que crezca se le quita. Y de pronto dejan de ver, o dejamos de ver, esto que tú estabas mencionando en el sentido de, ¿qué te están diciendo? O sea, no se trata de que te pongas de rehén de ellos, los límites también son importantes, pero estás volteando a ver verdaderamente qué les está afectando, lo que te están diciendo, lo que les agobia, lo que les preocupa, ¿no? Hay algunos chiquitos o chiquitas, adolescentes que yo de pronto he escuchado, que se sienten atormentados por algo que les está ocurriendo, que inclusive cuando están en el espacio hasta lloran, pero después se limpian las lágrimas y dicen, pero es que yo no debería estar llorando por algo como esto, porque esto que a mí me está pasando es una tontería, esto es ridículo, y yo no sé por qué yo estoy así, y va. Y entonces, cuando dices eso, dices, ¿y de dónde sacó todo lo que está sacando? ¿Por qué para la chiquita o el chiquito eso es ridículo? ¿Por qué no se puede dar un espacio en que él está? O sea, ¿por qué está llorando por eso? ¿Es ridículo para ella o en realidad aprendió a decir que eso es ridículo? Porque si fuera ridículo no estaría tan preocupada y tan angustiada y llorando, ¿no? O sea, ese es el enorme problema de, lamentablemente lo tengo que decir así, de estas explicaciones que a veces son sumamente baratas y vulgares de, pasó esto porque el papá no estaba. Híjole, Porque jugaba videos en el caso de lo que estaba planteando yo José hace insisto, rato, ¿no? todo eso, que el papá no esté, que haya videojuegos, etcétera, etcétera, pueden ser precipitantes, pero en realidad lo importante es qué pasó en ese núcleo, en ese chico, en ese momento determinado, A lo para largo. que ese chico, esa persona decidiera una cuestión así. Eso es lo que eludimos y que más valdría que nos acercáramos a preguntarnos qué carambas, porque aquí vulnerables somos todos, ciertamente los niños y los adolescentes más, pero en ese sentido sería muy importante que revisáramos qué está pasando en ese entorno y con estas circunstancias, porque quedarnos con soluciones así de groseras y de vulgares de que, bueno, es porque no está el papá o por los juegos de videojuegos, realmente lo único que hacen es tapar un problema que si no lo abordamos será cada vez más grande, con consecuencias más terribles y con un crecimiento, yo diría, prácticamente exponencial. Claro. Que eso, pues ya como sociedad sería importante el preguntarnos por qué esto va increciendo
Y por eso justamente es un tema que trajimos el día de hoy, con todo lo delicado que reviste y como lo dije al principio, siendo un tema profundamente delicado, solo poniendo algunos acercamientos que nos permitan podernos descubrir respecto de esas cosas que están ocurriendo, respecto de dónde están nuestros hijos, cómo se están moviendo, qué es lo que hay alrededor nuestro, ¿no creen? Incluso decir, ¿dónde estoy yo? Claro. ¿Dónde estoy yo? Sobre todo. Y después, como efecto, ¿dónde están mis hijos, mi pareja, o no hay pareja, o lo que haya, ¿no? O si hay un detonante del otro lado, también ir a preguntar dónde estoy yo frente a eso. Claro. ¿No? Y bueno, no, reconocemos que da miedo, reconocemos que angustia. Pues justamente de eso se trata, de que advirtamos que ese tipo de cosas existen. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan una linda tarde. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias, José. Gracias, Mauricio. Gracias. Saludos a todos.